¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero sí es un videíto que quería hacer, dado que, bueno, el tema lo he abordado en el vivo que estuvimos disfrutando la otra noche. Al menos para mí fue muy satisfactorio y agradable poder saludar en vivo y en directo a varios amigos. Algunos por ahí se enteraron tarde. Bueno, la verdad que se hizo un vivo de casi 3 horas, donde la verdad, al menos en lo personal, la pasé muy bien. Se va a ir repitiendo, como dije, vamos a ir agarrando la mecánica de las charlitas, como vienen siendo nuestros encuentros en el canal, pero en vivo, en directo. Ya vamos a ver el horario, está más o menos definido entre las 21 y las 22, pero quiero que sepan que va a ser prácticamente todos los días, como hacemos siempre, pero bueno, sin la posibilidad de, o mejor dicho, teniendo la posibilidad de hablar, cambiar opiniones, si uno por ahí se está yendo por las ramas, corregir algunas cositas, dejar algunos blancos sobre negros, llamémosle, en el momento. Como les estaba diciendo, si bien lo he mostrado, pero les quería hacer el videíto, dado que varios amigos han preguntado, han consultado sobre mi regalo, mi autorregalo de Navidad, mi Papá Noel, que se llama proveedor de herramientas total, devenido en Jade Verde, devenido en Papá Noel ahora. Quiero que sepan que lo pagué. Pero bueno, la propuesta era sencilla. Esperen que quiero encontrar lo que estoy buscando para graficar. Acá está. Estaba en el balde de la basura. La propuesta era sencilla. Yo gasté 42 pesos en esta herramienta, que para lo único que me sirvió es para ratificar mis dichos y mis pensamientos. Entonces me propuse, dado que ya estábamos llegando a las festividades navideñas, bueno, con esa misma plata, con ese mismo dinero, comprar algo que verdaderamente me guste, o al menos me despierte confianza, o al menos me sienta cómodo al utilizarla. Después, que dé resultado o no, será harina de otro costal, no hay problema. Pero bueno, estuve viendo distintas opciones en los catálogos que me ha mandado este muchacho, pero ya hacer un surtido de varias herramientas era la opción para poder llegar quizás a los 42 pesos que tenía como premisa de entrada a gastar, por una cuestión de empatar las situaciones, ¿no? Es decir, 42 pesos tirados y 42 pesos quizás tirados pero con gusto. Bueno, estaba buscando en el catálogo, qué sé yo, no encontré una opción única en esa plata, pero invirtiendo 8 pesos más encontré este juego de pinzas de la marca Entop, que viene muy bien presentado en esta cartuchera ordenadora, que miren que es una tela bastante importante, bastante interesante. Viene con una caja bastante espectacular, valga la redundancia, donde entra perfectamente la cartuchera con todas las unidades dobladas, y tiene un peso considerable. Cuando esto está todo armadito, tiene un peso considerable. Yo ya las tenía sacadas de la caja por una cuestión de comodidad al momento de realizar el video. Pero bueno, como hicimos en el vivo, vamos a describir algunas de las unidades, porque por ahí a algunos amigos no les interesa ver el vivo, y sí les interesa por ahí el dato de las herramientas. Quiero que sepan que el juego está compuesto por una pico del oro doble cremallera, al mejor estilo que ya conocemos en Top, Inco y Total. Bueno, la verdad, grado industrial, según dicen, con las mismas características de mordida y de mordaza
en cuanto a alineación, grip y demás que la de la línea Inco y Total. Bueno, haciendo la diferencia es en top. Bueno, con sus grip característicos en 3 colores. Así que nada, la pondremos en uso cuando amerite. Va a entrar en uso todo el juego. No es que voy a usar una unidad, voy a usar otra. Voy a usar el juego al unísono. Tenemos la particularidad que se viene dando, que si la Pico del Oro zafase, no podría apretar los dedos, dado que siempre va a quedar luz entre las palancas, que es un punto bastante a favor en estas unidades. Bueno, tenemos en segundo lugar una de las queridas pinzas de presión confeccionadas en cromo vanadio, con su registro clásico en la cola de la herramienta, con estos embellecedores a modo de grip, que créanme que las que vengo probando, esta sería la tercera que pruebo con este tipo de grip, dado que todas las anteriores, si bien son iguales, parecidas o similares, no los trae, pero así todo, si no los trajese, son cómodas, son anatómicas, no es la herramienta esa que verdaderamente el que tiene dudas, cómprela y pruébela. Yo lo que les puedo decir, que si bien por ahí estas están catalogadas como de menor calidad, eso habría que verlo y probarlo. La verdad que en todas las otras que he probado no me ha pasado nunca ningún problema, no se han rajado. Sí se han gastado, hay herramientas que se han gastado, tengo un montón de herramientas gastadas, pero bueno, tenemos la posibilidad de anexar torque con la herramienta ya cerrada, producto de, bueno, tener este hexágono para que una llave Allen se haga solidaria y obviamente poder darle un poquito más de presión. Así que imagínense que la unidad debe cumplir, debe aguantar determinadas presiones, determinados torques que nada, en el momento del trabajo son a veces imperiosos en el momento de usar. Bueno, después tenemos esta de prácticamente igual descripción, dado que es una pinza de presión. En este caso sí carecemos del hexágono para anexar torque con la llave Allen, pero es una pinza de fuerza pico de pato que prácticamente estaría a unos 70 grados, 65 grados con respecto a su mango. Es cómoda para trabajar de frente. La verdad que es una de las primeras que tengo en esta anatomía. Dado que bueno, tengo varios tipos de pinza de fuerza, pero nunca había tenido una de puntas largas. Tengo de 7 pulgadas, 12 pulgadas. Tengo distintas unidades. Tengo para soldar. Tengo, bueno, hay un montón de unidades. Después, quizás cuando haga algún videito de pinzas de presión, las muestre. Ahora quería agarrar algo, pero ya medio que ordené todo. Así que bueno, esta tenemos como segunda unidad. Muy cómoda para trabajar con resortes de freno. Dentada en toda su superficie. Con un área más redondeada de ajuste. Todas vienen con, todas, las dos en este caso, vienen con la cizalla, que ya estamos acostumbrados a que traigan las de buena calidad, o al menos las de marca. Después tenemos, esperen que se me desliza de la rodilla. Después tenemos una pinza para electricista de 9 pulgadas y media. Muy, muy cómoda. Nada, la verdad, de alta palanca. Bueno, con un segmento de corte más que generoso. El famoso climper, o bueno, para apretar terminales. Vamos a cortar un pedacito de cable para no perder la costumbre. Pero bueno, créanme que trabaja y trabaja muy bien.
Me gusta el acabado, la verdad que está muy buena. El que tiene la posibilidad y confía en las descripciones que yo hago de sobre herramientas, la verdad que es una muy buena opción por el precio. Un amigo en el vivo comentaba que las había visto, pero quizás un poquito más caras y en la marca Total. Bueno, amigo, mira, si son de tu agrado y tenés la posibilidad, compralas de la misma manera porque verdaderamente lo valen. Todas vienen con sus orejitas para, bueno, ya sabemos eso de que no se caigan a altura y demás. Bueno, con sus característico dentado lateral, que es a modo embellecedor, no tiene una función definida, olvídense de eso de escarear. Que por ahí les ayude a redondear, a agrandar algo, no quiere decir que dependa de que tenga eso o no. Si ustedes tienen que agrandar un agujero y utilizan esto, obviamente lo van a lograr agrandar porque el material en cuestión está apoyando en 4 caras, entonces esto no tarda en barrenar, tenga o no tenga este dentado. Quizás sí sirva para limar, no sé. Para mí son embellecedores, lo mismo que estas costillas que tenemos ahí. Pero es una herramienta de 9 pulgadas y medias. No son aisladas para trabajar en 1000 volt. Sinceramente no las he utilizado todavía para nada. Pero bueno, imagínense que una pinza de esta envergadura no va a ser para ir a cambiar un toma. Son herramientas grandes. Pero bueno, al tenerla en la mano, al empuñarla, uno ya nota detalles de calidad, detalles de resistencia, de herramientas que se la aguantan. Bueno, ya estamos acostumbrados a que el área de liberación, expulsión, de corte, venga con el estriado, como para agarrar algún buloncito, alguna tuerquita. En este caso podría ser quizás un poquito más grande, dado las dimensiones de la pinza, ¿no? Pero para hacer una herramienta grande es bastante cómoda en su apertura total. Está bien, si son quizás de manos un poco más chicas, por ahí les convenga unidades un poco más chicas, pero la verdad que ante la necesidad de utilizar esta herramienta va muy bien. Espero ser claro, es una muy buena pinza para electricidad. Vamos con la que me hizo decidirme por comprar este juego, autorregalarme este juego, que es la pinza de 2 posiciones, bueno, obviamente de marca en top, que no tiene nada sobresaliente a cualquier otra pinza de 2 posiciones. Habría que probarla en acción, pero bueno, lo que puedo decir en primera instancia es que es una unidad muy prolija, muy bien presentada, tiene una especie de costillas, de rebajes acá que bueno, le dan cierta presencia, cierta agresividad a la herramienta. Muy bien terminadas, mango tricomponente. Esto quiero que sepan que es el video presentación, el video con las unidades en forma, llamémosle, ideal, que lo decidí hacer porque quizás algunos amigos no participaron de la charlita en vivo y sí les interesa saber sobre esto. Y para los amigos que sí participaron, quizás querían ver más en detalle alguna de las unidades. Bueno, yo por haber visto que el juego traía esta unidad, producto de haber visto que traía esta unidad, decidí comprarla, dado que la pinza de 2 posiciones es una de mis herramientas, no le digo favoritas, pero es una de las que más he utilizado cuando se contaban con menos recursos. Viene con su cizalla, acá tenemos la cizalla correspondiente para el corte, bueno, de alambre. Yo
acá se ve más claro, pero obviamente en esa posición no trabaja. Yo no soy muy partidario, es la palabra, de utilizarlas, porque saca a la herramienta de centro. No me gustan ni los cortes laterales ni las cizallas en este tipo de pinzas. Después, bueno, tenemos una pinza de punta, más o menos del estilo que ya conocemos, en este caso 8 pulgadas, de alta palanca. Una muy linda terminación, se podría asemejar mucho a una Inco o alguna Total de esta generación, viene con el climper, que es lo que está caracterizando a los nuevos modelos de todas las líneas. Lo raro es que no trajo el tricomponente también, pero bueno, es un surtido que viene configurado de esta manera. La verdad, muy linda pinza, muy cómoda. Creo que fue una compra bastante acertada, la de estas unidades. Por 50 pesos me parece que está más que bien. Y bueno, por último, y tan importante como el resto, quedó para el último, una de mis herramientas por predilección, es el alicate, cuerda de piano, en este caso de 8 pulgadas, es de alta palanca. Alguien preguntaba si todos los alicates cuerda de piano ya son alta palanca, por simplemente ser cuerda de piano. Yo todos los que tengo son de alta palanca. Si se fabricaron o se hicieron algunos que no sean de alta palanca, puede ser, yo no los tengo. Todos los que yo tengo de este tipo de alicates, producto del material para el cual están pensados ser utilizados, amerita que sea de alta palanca. Yo siempre le llamé alicates para cable grueso, dado que hay más posibilidades de que corte cables gruesos que cuerdas de piano. Pero bueno, el nombre del alicate es alicate para cuerda de piano. Viene con las ranuras características y las costillas acá, que estamos acostumbrados en esta época a ver en herramientas de varias marcas. Ya es una tendencia, no solo en Inco, Total, en Top, sino bueno, ya hay muchas que vienen con este tipo de embellecedores, formas de mostrar la herramienta agresiva, y bueno, es un cambio de línea, un cambio de modelo que estamos siendo testigos y viviendo con herramientas obviamente de época. Quizás los que estamos acostumbrados a la antigua escuela la notamos un poco rara hasta que nos acostumbramos. Ahora ya las francesas Total de nueva generación ya vienen con los rebajes que traía, o que trae todavía obviamente, la Watford o la Jadever, pero la Jadever corta. Bueno, para que vean la calidad de esto, les quiero decir que es la calidad de un bolso. Un bolso está confeccionado con esta misma tela. Así que bueno, no, la verdad que a mí me dejó muy contento, muy satisfecho. Estoy contento con la compra, a diferencia de la otra. Estoy contento con la compra. Vamos a ordenarlas para que la vean presentadas. No recuerdo el orden, pero creo que no va a influir mucho donde ponga una o donde ponga la otra. Lleva un plegado para que bueno, quede cerrado, porque se ata. Ya todos saben cómo es el cerrado de esta cartuchera, pero bueno, no influye mucho donde se ponga cada uno. Así que bueno, gente, espero el videito les guste, les aclare alguna duda, algún amigo que por ahí quedó pensando o dudando si comprar o no comprar este elenco de herramientas, elenco de pinzas bastante variado de la marca en Top.
la verdad, a mí me ha dado gran satisfacción la elección de este set. Así que bueno, lo doblamos, lo plegamos. Lo plegamos y lo atamos con su cintita que ya obviamente trae provista para tal fin. ¿Cuándo las voy a empezar a usar? Vamos a ver. Son herramientas grandes que por ahí no se utilizan todos los días, pero las voy a empezar a incorporar de a poquito en el bolso. Pero van a trabajar todas juntas. Esto quedaría así, obviamente. Irían en la cajita y quedan muy bien presentadas, al mejor estilo en top. ¿Te podés sentir un semicheto con esto? Sí, verdaderamente te podés sentir un semicheto. Les mando un saludo y seguramente nos vemos en la charlita de la noche. Recuerden, Panchejo es un gil. Saludos.